Un Airbus A320, con 143 personas a bordo, se aproxima a la pista del Aeropuerto Internacional de Bahrein. El avión vuela demasiado alto y a una velocidad excesiva para un aterrizaje seguro. A pesar de las señales evidentes, los pilotos deciden continuar con el aterrizaje. Al acercarse al punto de contacto con la pista, se dan cuenta de que la situación es insostenible. El capitán decide abortar el aterrizaje y ejecutar una maniobra de ascenso para intentar una nueva aproximación. Sin embargo, durante esta maniobra, los instrumentos del avión comienzan a mostrar lecturas que el capitán no puede entender. Lo que sigue es una cadena de eventos marcada por la confusión, el pánico y decisiones críticas que determinarán el destino del vuelo. Esta es una historia sobre el conflicto que surge cuando dos personalidades muy diferentes se enfrentan en la cabina. Esta es la historia del vuelo Gulf 72. 23 de agosto del año 2000. Aeropuerto Internacional de El Cairo. 135 pasajeros y 8 miembros de la tripulación abordaron un Airbus A320 de la compañía Gulf Air. Su destino era el Aeropuerto Internacional de Bahrein, en Oriente Medio, a unas 3 horas de vuelo. La aeronave fue fabricada en el año 94 y entregada a Gulf Air en septiembre de ese mismo año. Contaba con 6 años de antigüedad y había acumulado unas 17.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 2 motores turbofan CFM International. Desde el principio, las cosas no empezaron con buen pie. Los pilotos y la tripulación llegaron a la puerta de embarque solo 25 minutos antes de la hora de salida programada, después de que inicialmente se les había dirigido a la puerta equivocada. Habían pasado la noche anterior en El Cairo y se habían quedado fuera hasta tarde, cenando, explorando los bazares y probando suerte en el casino del hotel. Eran altas horas de la madrugada cuando finalmente se fueron a la cama. Debido a esto, estaban apurados cuando llegaron al avión y ansiosos por recuperar algo del tiempo perdido. Pero para entender realmente lo que iba a ocurrir esa tarde, es crucial examinar quiénes eran los pilotos y especialmente la dinámica entre ellos. Al mando del vuelo estaba Ishan Shakib, un piloto de 37 años con una experiencia en vuelo de cerca de 5.000 horas, de las cuales 1.000 horas fueron en el Airbus A320. Se unió a Gulf Air como ingeniero más de 2 décadas atrás, y tras una larga carrera en la compañía, ascendió a capitán solo 2 meses antes de este vuelo. Su transición a la posición de capitán no estuvo exenta de dificultades. En una prueba reciente en el simulador, realizada como parte de su ascenso, obtuvo calificaciones deficientes en 2 maniobras de emergencia críticas, un despegue abortado y un fallo de motor después del despegue. La calificación D es el nivel más bajo aceptable para cualquier secuencia de maniobras. Si más de 3 secuencias no relacionadas obtienen una calificación D, la evaluación general se considera fallida. Pero no fue el caso para Shakib. Los pilotos que habían volado con Shakib tenían diferentes opiniones sobre su personalidad. En general, lo consideraron responsable, servicial, profesional y astuto. No obstante, algunos colegas lo describieron como ruidoso y excesivamente confiado. Otros lo consideraron algo engreído sobre sus conocimientos de los sistemas de la aeronave. Más adelante, examinaremos con más detalle este estilo de comportamiento y cómo fue crucial en este vuelo. En la cabina también estaba el primer oficial, Khalaf Al-Alawi, de 25 años. Alawi se unió a Gulf Air como piloto cadete el año anterior y pasó directamente al Airbus A320. Había acumulado poco más de 600 horas de vuelo, de las cuales 400 eran en el A320. Durante su examen de competencia inicial en el Airbus A320 el año anterior, enfrentó dificultades en varias áreas clave y recibió calificaciones deficientes en varios aspectos de la evaluación, lo que resultó en un suspenso. Más tarde, volvió a realizar la verificación y aprobó. Pero el capitán Shakib indicó que Alawi aún tenía problemas con los procedimientos de aproximación y salida en aeropuertos desconocidos. Afortunadamente, ese día volaría desde su base en Bahrein, con la que estaba familiarizado. Sin embargo, en este vuelo, el principal desafío no serían las habilidades de vuelo del primer oficial, sino su personalidad. Un instructor del simulador recordó que durante una sesión de formación, el primer oficial no cuestionó ni corrigió al capitán, incluso cuando éste excedió intencionadamente la velocidad de rodaje de 30 nudos establecida en los procedimientos operativos estándar de Gulf Air. El contraste entre la personalidad del capitán y el primer oficial era cóctel letal.
Alrededor de las 4:40 de esa tarde, el vuelo 72 comenzó su maniobra de retroceso desde la puerta en El Cairo. Los pasajeros se prepararon para el viaje, sin saber que se estaba gestando un problema en la cabina. Con un retraso de casi una hora, el avión finalmente inició su rodaje hacia la pista. El capitán Shakib pilotaría el avión rumbo a Bahrein, mientras que el primer oficial Alawi se encargaría de las comunicaciones por radio. A las 4:50, el capitán alineó el avión con la pista y aplicó a los motores la potencia correspondiente para el despegue. En cuestión de segundos, el vuelo 72 estaba en el aire, rumbo al este hacia Bahrein. No tardaron en alcanzar su altitud de crucero, y los pasajeros comenzaron a relajarse, mientras la tripulación iniciaba el servicio de a bordo. Hasta ese momento, todo parecía normal. El ambiente en la cabina era relajado mientras los pilotos desplegaban sus mesas para disfrutar de su comida. El diseño de la cabina del Airbus A320, que ha permanecido prácticamente inalterado desde la década de 1980, se centra en la ubicación lateral del sidestick. A diferencia de los sistemas convencionales, el sidestick no está conectado directamente a las superficies de control del avión mediante cables y poleas. Cuando los pilotos mueven la palanca, este movimiento es transmitido a una serie de computadoras que lo analizan, procesan y luego envían señales electrónicas para ajustar los controles. Este sistema, conocido como fly-by-wire, proporciona una capa adicional de seguridad y asegura maniobras suaves para la comodidad de los pasajeros. Sin embargo, como veremos a continuación, estas protecciones adicionales tienen sus límites. Poco después de las 7 de la tarde, los pilotos comenzaron su descenso hacia Bahrein. El control de tráfico aéreo les autorizó a descender hasta una altitud de 7.000 pies. Durante el descenso, el capitán solicitó que se realizara la lista de verificación de aproximación. El primer oficial comenzó a leerla, y al llegar al punto referente a la sesión informativa de aproximación, el capitán confirmó este punto. Sin embargo, esta fue la primera señal de un problema en la cabina, ya que en realidad no habían realizado dicha sesión informativa. El objetivo de una sesión informativa de aproximación es permitir a los pilotos discutir cualquier desafío que la aproximación pueda presentar, y asegurarse de que ambos estén alineados sobre lo que deben esperar y cómo actuar. Esta sesión es crucial, ya que no solo garantiza que ambos pilotos comprendan las condiciones que se encontrarán durante la aproximación, sino también qué acciones realizará cada uno. Normalmente, la sesión informativa de aproximación se lleva a cabo durante el vuelo de crucero, poco antes de que comience el descenso, ya que es cuando la carga de trabajo de los pilotos es menor. Sin embargo, los pilotos del vuelo 72 continuaron su ruta hacia el aeropuerto de destino, sin haber realizado esta sesión crucial. En esta aproximación, la sesión informativa habría sido muy importante, ya que los pilotos se enfrentarían a una aproximación de no precisión. Una aproximación de no precisión es aquella en la que los pilotos reciben guía horizontal hacia la pista a través de una radiobaliza, pero no cuentan con guía vertical. Esto significaba que, durante la aproximación del vuelo 72, mientras el capitán controlaba la aproximación, el primer oficial tendría la responsabilidad de monitorear cuidadosamente la posición del avión, indicando las altitudes y distancias correctas según la carta de aproximación. El capitán tendría que alcanzar las altitudes específicas en los puntos determinados a lo largo de la aproximación hacia la pista. En este tipo de aproximación especialmente, se requería que la tripulación actuara con extrema precisión y cuidado. Sin embargo, lo que los pilotos hicieron a continuación resultó aún más desconcertante. La aeronave descendió a 3.500 pies, y los pilotos recibieron autorización del control de tráfico aéreo para proceder de forma autónoma hacia la pista 12 en Bahrein. Los pasajeros fueron informados de que en breves momentos daría lugar el aterrizaje. Aunque fuera de la cabina estaba todo oscuro, las condiciones meteorológicas en Bahrein eran favorables: cielos despejados, vientos ligeros y una temperatura de unos 34 grados. Todo parecía transcurrir con normalidad, mientras el avión continuaba su aproximación. Durante el descenso, el capitán introdujo los detalles de la aproximación en la computadora de gestión de vuelo. A partir de estos datos, la computadora calculó las velocidades de aproximación final, así como las limitaciones de altitud y velocidad para la aproximación y una posible aproximación frustrada. Una particularidad del espacio aéreo de Bahrein es la ausencia de un límite de velocidad por debajo de los 10.000 pies. En la mayoría de los espacios aéreos del mundo, las aeronaves están limitadas a 250 nudos,
aproximadamente 460 km/h, a altitudes inferiores a los 10.000 pies. Esta restricción se debe al mayor riesgo de colisión con aves a bajas altitudes, ya que los parabrisas de los aviones comerciales suelen estar diseñados para soportar impactos con aves solo hasta esa velocidad. Además, es más sencillo para el control de tráfico aéreo gestionar aviones que vuelan a velocidades más bajas. Aunque en este espacio aéreo no había un límite de velocidad, hubiera sido prudente que los pilotos del vuelo 72 redujeran la velocidad a medida que se acercaban al aeropuerto. Para aterrizar de manera segura, es crucial mantener una velocidad lenta y estable durante la aproximación. Sin embargo, el capitán había desactivado el control de velocidad automático en la computadora de gestión de vuelo. Como resultado, cuando estaban a solo unas 12 millas del aeropuerto, el avión estaba volando a una velocidad excesiva de 315 nudos, unos 580 kilómetros por hora. Si no reducían la velocidad pronto, no podrían realizar un aterrizaje seguro. A pesar de que el capitán estaba al mando del avión, el primer oficial también tenía la responsabilidad de cuestionar y corregir al capitán si tomaba decisiones inadecuadas, lo que claramente era necesario en esta situación. El primer oficial no necesitaba miles de horas de experiencia en el Airbus para darse cuenta de que a esa velocidad y a esa distancia de la pista, una aproximación y aterrizaje seguros serían casi imposibles. Sin embargo, permaneció en silencio. 25 minutos después, el avión estaba alineado con la pista 12. Los pilotos seguirían la señal de la radiobaliza hasta el umbral de la pista, con el primer oficial anunciando las altitudes y distancias. Todo lo que los pilotos debían hacer ahora era reducir la velocidad y descender. Sin embargo, a solo 7 millas de la pista y aún viajando a más de 300 nudos, 550 km/h, reducir la velocidad se convertiría en una tarea muy complicada. Para ayudar a reducir la velocidad del avión, los pilotos pueden usar los flaps. Sin embargo, a la velocidad actual, desplegar los flaps podría ser perjudicial. El capitán tenía otra herramienta disponible, los frenos de velocidad. Estos son paneles ubicados en la parte superior de las alas que se despliegan en el flujo de aire para ayudar a reducir la velocidad del avión. El capitán activó los frenos de velocidad. Estos lograron algún efecto, provocando una desaceleración lenta, pero no estaba claro si el avión lograría reducir su velocidad hasta alcanzar la velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 km/h. Según los procedimientos operativos estándar de Gulf Air, los pilotos no deben esperar hasta el umbral de la pista para comprobar la efectividad de la desaceleración. En cambio, hay un procedimiento de verificación que se realiza a 500 pies de altitud. Si la aeronave no se encontraba a una velocidad cercana a la indicada, en la senda de planeo correcta, con el tren de aterrizaje desplegado y los flaps configurados a 500 pies de altitud, la tripulación debía realizar una aproximación frustrada. Ambos pilotos estaban al tanto de esta norma. A medida que el avión se aproximaba, era crucial estar estables a 500 pies para proceder de manera segura con el aterrizaje. El control de tráfico aéreo dio la autorización para que el vuelo 72 aterrizara. Estaban a solo 5 millas de la pista, 8 kilómetros, y el avión debería estar en su velocidad de aproximación final de 134 nudos, 250 kilómetros por hora. Sin embargo, aún estaban a 220 nudos, 400 km/h. Los flaps deberían haber estado completamente extendidos y el tren de aterrizaje desplegado, pero debido a la alta velocidad mantenida hasta ese momento, los pilotos no habían podido configurar estos elementos a tiempo. La tensión se palpaba en cabina y parecía cada vez más claro que no alcanzarían la pista. Finalmente redujeron suficientemente la velocidad para extender la primera etapa de los flaps poco después de pasar los 1500 pies. El primer oficial bajó el tren de aterrizaje en un intento por reducir aún más la velocidad. Aunque la velocidad comenzó a disminuir, todavía estaban muy por encima de la velocidad de aproximación final. Una vez que el capitán visualizó la pista, desconectó el piloto automático y asumió el control manual del avión. Le recordó al primer oficial que debían estar estables a 500 pies durante el descenso. Los pilotos estaban cada vez más preocupados por la posibilidad de llegar a la pista. En la parte trasera del avión, los pasajeros permanecían ajenos a la situación, pero pronto se darían cuenta de que algo había salido mal. Cuando el avión alcanzó los 700 pies y con apenas 1 milla, 1,5 kilómetros para llegar a la pista, el capitán admitió que la situación era insostenible y que no conseguirían aterrizar con éxito. Aunque el capitán tardó en aceptar la realidad,
Tomó la decisión correcta al optar por abortar la aproximación. En el aeropuerto de Bahrein, para la pista 12, el procedimiento de aproximación frustrada requería que los pilotos continuaran ascendiendo en dirección a la pista hasta alcanzar los 2.500 pies, y después giraran a la derecha para reincorporarse a la trayectoria de aproximación. En ese momento el comportamiento del capitán resultó desconcertante. En lugar de seguir el procedimiento estándar para una aproximación frustrada, ordenó al primer oficial que informara al control de tráfico aéreo que realizarían un giro de 360 grados a la izquierda, conocido como órbita. La intención detrás de esta maniobra era usar el tiempo adicional para reducir la velocidad, y una vez reposicionados en el rumbo de la pista, estar mejor preparados para un segundo intento de aterrizaje. Sin embargo, optar por realizar una órbita a solo 500 pies sobre el suelo y a apenas 1 milla de la pista, 1,5 kilómetros, fue una decisión extremadamente imprudente. No solo era improbable que esta maniobra funcionara, sino que además era extremadamente peligrosa debido a la proximidad del avión al suelo. Si se iba a realizar una órbita, esta debería haberse llevado a cabo a una altitud segura y a una distancia considerable del aeropuerto. Era crucial que el primer oficial interviniera en este momento para asegurarse de que el capitán siguiera los procedimientos estándar de la aerolínea. Sin embargo, el primer oficial una vez más no dijo nada. Para completar el peligroso giro de 360 grados, el capitán necesitaba confiar en su pantalla de vuelo principal, que es el instrumento utilizado para controlar el ángulo de inclinación y la velocidad vertical del avión. Las avanzadas computadoras de control de vuelo del Airbus estaban diseñadas para asegurar que la órbita se realizara de manera controlada y estable en todo momento. En ese mismo instante, el capitán comenzó a comportarse de manera muy distinta a la que había aprendido en su entrenamiento, y comenzó a realizar movimientos bruscos con los controles, alternando entre ascensos pronunciados y descensos agudos, en lugar de hacer ajustes precisos con la palanca. Sus movimientos erráticos le llevaron a inclinar el avión hasta 36 grados, muy por encima del límite de 25 permitido para esa fase del vuelo. Estos movimientos generaron fuerzas G en el avión que sorprendieron a los pasajeros. Las fuerzas G causan una variación en la presión sanguínea y pueden provocar una sensación de mayor peso, desorientación espacial y, en casos extremos, pérdida de conciencia. Además, pueden impactar el rendimiento del avión y su eficiencia en el consumo de combustible. Las oscilaciones verticales fueron tan intensas que en algunos momentos los pasajeros casi fueron levantados de sus asientos y luego empujados de nuevo hacia ellos. Esta experiencia desorientó a la tripulación. Los pilotos tuvieron que enfrentar la contradicción entre las sensaciones físicas generadas por sus oídos internos y las lecturas de los instrumentos durante el giro. Para seguir su posición, el capitán alternaba su atención entre los instrumentos y la vista desde las ventanas de la cabina. Esta combinación de información visual limitada desde el exterior y datos internos contribuyó a una notable desorientación espacial. En un momento, el avión se encontraba a solo 330 pies sobre el agua. Para hacernos una idea, la envergadura de una 320 es de poco más de 100 pies. En medio de esta confusión, ¿dónde estaba el primer oficial? ¿Qué estaba haciendo? Si hubiera seguido los procedimientos operativos estándar de la aerolínea, habría intervenido varias veces para señalar los parámetros que el capitán estaba excediendo. Sin embargo, el primer oficial permaneció en silencio. La combinación de un capitán autoritario y un primer oficial pasivo creó serios problemas en la gestión de recursos de la tripulación del vuelo 72. El capitán intentaba realizar un giro brusco de regreso a la pista a baja altitud. A medida que la velocidad del avión disminuía, el capitán solicitó la extensión adicional de los flaps. Finalmente, los flaps estaban completamente desplegados. Aunque esta maniobra fue imprudente, ayudó a reducir la velocidad del avión. Sin embargo, con el tren de aterrizaje bajado y los flaps totalmente extendidos, el avión se volvió mucho menos maniobrable. Como resultado, el capitán se volvió aún más agresivo con los controles, forzando al avión a realizar un giro mucho más pronunciado de lo que sería seguro a esa altitud. Para compensar la resistencia causada por los flaps y el tren de aterrizaje, los motores estaban funcionando a alta potencia, mientras el capitán dirigía el avión hacia la pista. Finalmente, el capitán niveló las alas, pero solo había completado 3/4 partes del giro. El primer oficial localizó la pista a la izquierda y la señaló al capitán. En ese momento, el avión estaba a solo 300 pies sobre el agua, lejos de estar en condiciones de aterrizar. Sin embargo, en lugar de abortar la aproximación,
El capitán continuó. Comenzó a alinear el avión con la pista, pero su giro llegó demasiado tarde. El vuelo 72 había cruzado la línea central de la pista y necesitaba realizar una corrección drástica para volver a ella. Además de estar desalineado, el avión estaba volando demasiado bajo, por lo que el capitán intentó elevar el morro del avión. Una vez más, debido a su estilo de vuelo agresivo, aplicó un ángulo de elevación excesivo y que tuvo que corregir bajando el morro hacia abajo. Las oscilaciones bruscas que experimentaba el vuelo 72 fueron el resultado de que el capitán trataba el sidestick como si fuera un avión tradicional, en lugar de ajustarse a las características específicas del Airbus. El capitán instruyó al primer oficial a que informara al control de tráfico aéreo que estaban siguiendo los procedimientos de Gulf Air para realizar un giro. Para una A320, los procedimientos eran claros: aplicar potencia máxima, inclinar el morro hasta 15 grados sobre el horizonte y retraer una etapa de flaps. Sin embargo, el capitán aplicó la potencia total, pero solo inclinó el morro hasta 9 grados. El primer oficial retrajo los flaps a la tercera posición y levantó el tren de aterrizaje, lo que redujo la resistencia y permitió al avión acelerar rápidamente. El capitán debería haber elevado el morro al menos a 15 grados. En cambio, el capitán cometió un error crítico. La aceleración del avión lo empujaba hacia atrás en su asiento, y su cerebro interpretó erróneamente la aceleración como un cabeceo. En respuesta, inclinó el morro hacia abajo a 6 grados. Esto hizo que el avión acelerara aún más. En lugar de nivelar las alas, continuó girando el avión a la izquierda. El primer oficial informó al control de tráfico aéreo que estaban realizando un giro y solicitó vectores para una nueva aproximación. El controlador les indicó que volasen en rumbo 300 al noroeste y ascendieran a 2.500 pies. Sin embargo, el capitán, abrumado y desorientado, niveló las alas en el rumbo actual de aproximadamente 40 grados al noreste. El avión continuó acelerando hasta que la advertencia principal sonó en la cabina y la luz roja de alerta de la ECAM se encendió. A esta velocidad, los flaps estaban en riesgo de dañarse. El primer oficial alertó del exceso de velocidad e informó al capitán que los flaps estaban en posición 3. El capitán pidió que se retrajeran los flaps, pero no inclinó el morro hacia arriba. Con los flaps retraídos, la resistencia disminuyó, lo que llevó al avión a acelerar aún más. La aceleración empujaba al capitán hacia atrás en su asiento, lo cual interpretó erróneamente como un cabeceo. El capitán estaba atrapado en una ilusión somatográfica, donde la aceleración del avión se interpretaba como una inclinación. En respuesta, empujó el mando hacia adelante, causando que el avión comenzara a descender rápidamente hacia el mar. A medida que el avión se acercaba al agua, el sistema de advertencia de proximidad al suelo alertó a los pilotos, pero estaban tan sobrecargados con las advertencias de velocidad y flaps que no prestaron atención. Finalmente, a las 7:30 de la noche, el vuelo 72 se estrelló contra el mar, resultando en la muerte instantánea de todos los ocupantes a bordo. La investigación reveló una gestión deficiente de recursos de la tripulación como una causa clave del accidente. En aquel momento, Gulf Air no contaba con un programa de gestión de recursos de la tripulación, lo que podría haber evitado la falta de comunicación y la toma de decisiones inadecuada. La aerolínea tenía problemas graves de seguridad, incluyendo un mal cumplimiento de los procedimientos operativos estándar y deficiencias en la formación. Tras el accidente del vuelo 72, Gulf Air llevó a cabo cambios significativos en la dirección de la compañía, rediseño de la formación y estableció un programa integral de gestión de recursos de la tripulación. Estos cambios han incrementado la seguridad de la aerolínea y nos enseñan la importancia de mantener unos estándares de formación rigurosos y una sólida cultura de seguridad en la aviación. Un Boeing 747 se enfrenta a problemas en el aire poco después de su despegue en Ámsterdam. Los pilotos del vuelo se encuentran en una lucha desesperada por controlar el avión, que a duras penas puede mantenerse en el aire. Los pilotos ni siquiera saben lo peor. 2 de los motores se han desprendido de las alas y han caído al vacío. Mientras tanto, los habitantes de Ámsterdam miran horrorizados cómo el avión, gravemente dañado, regresa tambaleándose hacia el aeropuerto. ¿Podrán los pilotos llevar el enorme avión de vuelta a tierra antes de que sea demasiado tarde? Esta es la historia del vuelo 1862 de El Al. 4 de octubre de 1992. Aeropuerto Internacional de Schiphol, Ámsterdam.
Un Boeing 747 de la compañía El Al realizaba los preparativos para un vuelo de cargo con destino Tel Aviv. El aeropuerto de Schiphol es uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Decenas de vuelos comerciales y de cargo cruzan los cielos cada hora, llevando pasajeros y mercancías a sus destinos en todo el mundo. Uno de estos vuelos rutinarios era el vuelo 1862 de El Al. El avión había llegado a Ámsterdam procedente del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Había realizado una parada técnica para repostar combustible y realizar el cambio de tripulación, además de varias operaciones en tierra. Desde allí continuaría su vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Ben Gurión en Tel Aviv, Israel. El avión era un Boeing 747-258, fabricado y adquirido por El Al en 1979. A lo largo de sus 13 años de servicio, había acumulado casi 46.000 horas de vuelo. El 747 estaba impulsado por 4 motores Pratt & Whitney del modelo JT9D7J. A bordo del Boeing 747 se encontraban 3 tripulantes, 2 pilotos y un ingeniero de vuelo. El capitán era Yitzhak Fuchs, de 59 años de edad, un veterano piloto con más de 25.000 horas de experiencia en vuelo, 9.000 de las cuales fueron en el Boeing 747. Junto al capitán, en la cabina, se encontraba el primer oficial, Arnon Ohad, de 32 años de edad. A pesar de su juventud, contaba con una experiencia sólida de casi 4.300 horas de vuelo. Ohad tenía mucha menos experiencia en el Boeing 747, con poco más de 600 horas de vuelo en ese modelo de aeronave. Les acompañaba en cabina el ingeniero de vuelo Gedalia Sofer, de 61 años de edad. Contaba con una experiencia en vuelo de 26.000 horas, de las cuales 15.000 fueron en el Boeing 747. Aunque se trataba de un vuelo de cargo, había una cuarta persona más que viajaba junto a ellos como pasajero. Poco antes de las 4 de la tarde, hora local, mientras la tripulación se preparaba para salir del hotel, el Boeing 747 aterrizó de manera segura en Ámsterdam. Inmediatamente después, el equipo de tierra comenzó a preparar el avión para su salida programada a las 6:30 de la tarde. Esto incluía la carga de más mercancías, el repostaje del avión y la espera de la nueva tripulación que completaría el tramo final del vuelo. Sin embargo, además de la carga, el avión también había llegado con varios problemas técnicos. La tripulación del vuelo anterior había enfrentado una serie de inconvenientes durante el vuelo sobre el Atlántico, incluyendo dificultades con el piloto automático, problemas de comunicación con la radio y fluctuaciones en el voltaje del generador eléctrico del motor número 3. Sin embargo, ninguno de estos problemas se consideró lo suficientemente grave como para retener el avión en Ámsterdam, y los ingenieros de tierra habían realizado varias reparaciones provisionales. En ese momento los nuevos pilotos ya habían llegado al avión. Cuando el capitán Fuchs llegó al avión, se le informó sobre los problemas técnicos y también se le comunicó que había un pasajero especial a bordo. Se trataba de Anat Solomon, de 23 años. Viajaba a Tel Aviv para comenzar un nuevo capítulo en su vida, ya que planeaba casarse con un compañero de trabajo de El Al en Israel. Aunque poder viajar en uno de los vuelos de la compañía de forma gratuita era una ventaja como empleada, en pocos minutos este aparente beneficio se tornó en un problema significativo. A las 5:07 de la tarde, debido a un cambio de franjas horarias del control del tráfico aéreo, el vuelo 1862 finalmente estaba listo para embarcar. Con más de 70.000 litros de combustible y 114 toneladas métricas de carga a bordo, de las cuales 6,5 se consideraban mercancías peligrosas de bajo grado, la aeronave comenzó los primeros pasos de su salida con la ayuda del remolcador. El capitán encendió los motores, y tras completar las verificaciones posteriores al arranque, los 4 motores estaban funcionando correctamente. 6 minutos más tarde, el avión estaba listo para continuar con el vuelo. El capitán comenzó a dirigir el enorme avión hacia la pista de despegue. En pocos minutos, el avión estaría alineado y listo para despegar. Pocos minutos después, el capitán Fuchs alineó el avión en la pista y le pasó el control al primer oficial Ohad. Este último se encargaría de controlar el avión durante el vuelo de 4 horas y media, mientras que el capitán se ocuparía de las comunicaciones por radio y del papeleo. Al menos ese era el plan. Pocos minutos después, con el avión alineado en la pista de despegue, el primer oficial impulsó los 4 potentes motores para iniciar el despegue. El Boeing 747 comenzó a acelerar por la pista ascendiendo unos instantes después hacia el cielo.
Durante los primeros minutos, todo transcurrió según lo previsto. El imponente Boeing 747 ascendió rápidamente hacia el cielo sobre Ámsterdam. Los pilotos replegaron el tren de aterrizaje y levantaron los flaps en fases. El vuelo 1862 se encontraba en el aire, pero pocos minutos después del despegue, cuando el avión alcanzó los 6.500 pies de altitud, esta normalidad fue interrumpida de manera inesperada. El motor interior del lado derecho del ala se sacudió violentamente y luego colisionó con el motor número 4. El vuelo 1862, que había perdido literalmente 2 de sus motores, se enfrentaba a una situación crítica. Lo que había comenzado como una tarde tranquila se había convertido en una pesadilla. En la cabina, los pilotos atónitos intentaban comprender lo que acababa de ocurrir. Estaban entrenados para enfrentarse a fallos de motores, pero esta situación era completamente diferente a cualquier escenario que hubieran practicado en el simulador. Además, no tenían ni idea de que habían perdido los motores, ya que desde la cabina no había manera de verlos, ni contaban con instrumentos que indicaran que los motores se habían desprendido. Los instrumentos asumían de manera natural que los motores estaban conectados, lo que llevó a los pilotos a ser engañados sobre la situación real. El capitán Fuchs reemplazó al primer oficial O'Had en ese momento. Tenía mucha más experiencia con el Boeing 747 y tendría que utilizar todas sus habilidades para manejar esta crisis. Mientras el capitán Fuchs intentaba desesperadamente recuperar el control del avión, el primer oficial envió una llamada de emergencia. Aunque había múltiples alarmas sonando y luces de advertencia parpadeando, la cabina estaba tan iluminada que ninguno de los miembros de la tripulación se dio cuenta de que los 2 motores del lado derecho se habían desprendido del avión. A pesar de la confusión, era evidente por la forma en que se comportaba el avión, que habían perdido toda la potencia de los motores del lado derecho. Lamentablemente, los motores no fueron la única cosa que habían perdido. Los testigos en tierra escucharon múltiples impactos y vieron objetos caer del cielo. Sorprendentemente, sabían más sobre lo que estaba ocurriendo que los pilotos, e incluso que el propio control de tráfico aéreo. El capitán Fuchs luchaba intensamente con los controles del avión. Con toda la potencia ahora procedente del lado izquierdo, el avión comenzaba a girar hacia la derecha. Para mantener el avión nivelado y evitar una pérdida de control, el capitán tuvo que aplicar una fuerza considerable al control del ala izquierdo mientras luchaba contra la situación. Mientras tanto, los demás miembros de la tripulación intentaban evaluar el alcance de los daños, una tarea complicada debido a los múltiples cables dañados tras la pérdida de los motores. Los motores desprendidos también habían desgarrado numerosos cables, incluyendo los del sistema de alerta de incendios. Este sistema estaba diseñado para activar una advertencia de incendio si se producía un fallo en el cableado. En el vuelo 1862, se activó la alarma de incendio en el motor número 3. Sin embargo, no solo no había fuego en el motor número 3, sino que los motores 3 y 4 ya no estaban en el avión. Mientras el avión se dirigía hacia abajo con el viento en contra, los pilotos no tenían idea de cuán grave era realmente su situación. Según el manual de entrenamiento de Boeing, incluso con la pérdida de 2 motores del mismo ala, un Boeing 747 debería ser capaz de mantenerse nivelado utilizando el timón de dirección sin necesidad de alerones. Sin embargo, esta no fue la realidad de esa noche. Pronto veremos las razones detrás de esta discrepancia. Para corregir el gran desequilibrio de potencia, el capitán tuvo que hacer más que simplemente controlar el timón. También necesitaba inclinar su columna de control hasta 60 grados hacia la izquierda. Si permitía que el avión se inclinara demasiado, podría entrar en una espiral hacia la derecha de la que no podría recuperarse. El Boeing 747 dañado empezó a girar gradualmente. Mientras los pilotos se preparaban para el aterrizaje, la adrenalina en la cabina aumentaba. Esta emergencia no se parecía en nada a lo que los pilotos habían entrenado. La razón es que, cuando se desprendieron los 2 motores, también se rompieron líneas hidráulicas cerca de la parte delantera del ala. Como ocurre con la mayoría de los Boeing 747, la potencia hidráulica se utiliza para mover los controles de vuelo, como los alerones, que permiten que el avión se incline de un lado a otro. En el vuelo 1862, la falta de presión hidráulica impidió que los alerones del lado derecho funcionaran correctamente, lo que dificultó enormemente el control del avión para girar hacia la izquierda. Esta dificultad se vio agravada por el hecho de que el avión, al haber perdido ambos motores en el lado derecho, tendía a girar hacia la derecha de manera natural. En otras palabras, el avión ahora solo permitía que los pilotos giraran en una única dirección.
Para empeorar las cosas, el alerón exterior del ala estaba prácticamente inactivo. Solo podía moverse libremente en el flujo de aire de baja presión sobre la parte superior del ala. Este alerón inmóvil provocó una resistencia adicional, que intensificó la tendencia del avión a desviarse hacia la derecha. Esto explica por qué al capitán le costaba tanto controlar el avión, y por qué tuvo que hacer ajustes en los controles mucho mayores de lo que normalmente se requeriría en una situación de emergencia. Sentado detrás de los pilotos, el ingeniero de vuelo tenía una vista privilegiada de la situación. Al analizar los daños del avión a partir de los indicadores y diales, pudo identificar que la pérdida de 2 de los sistemas hidráulicos del avión había hecho que dejasen de funcionar muchos otros sistemas críticos. Además de los alerones, el tren de aterrizaje, los flaps, los frenos del timón, los spoilers y los inversores de empuje dependían de la presión hidráulica para funcionar. La falta de presión hidráulica había afectado o degradado significativamente el funcionamiento de estos sistemas. Esta fue una situación increíblemente desalentadora. Todos estos sistemas son cruciales para reducir la velocidad del avión durante la aproximación a la pista y para detenerlo una vez aterrizado en tierra. Incluso si los pilotos lograban alinear el avión con la pista para aterrizar y mantener el control, tendrían que enfrentarse a los problemas de un avión que se comportaba de manera muy diferente a como están acostumbrados en condiciones normales. La combinación de fallos y la severa degradación de los sistemas de control obligó al capitán a luchar físicamente con el pesado y poco receptivo Jumbo. El control de tráfico aéreo instruyó a la tripulación para que se pusieran en contacto con la frecuencia de aproximación, de modo que otro controlador pudiera guiarles. El primer oficial procedió a transmitir por radio con la nueva frecuencia. Schiphol 1862, we have an emergency number 3 and number 4 engine inoperative, request 27 for landing. La pista 27 no era la mejor opción para el aterrizaje. Estaba experimentando un fuerte viento de cola, lo que incrementaría significativamente la velocidad del avión en relación con el suelo durante el aterrizaje. Esto no solo aumentaría la distancia requerida para detenerse, sino que también elevaría las fuerzas a las que el avión y la tripulación estarían expuestos durante el aterrizaje. El controlador se sorprendió de la intención de la tripulación de aterrizar en la pista 27 en dirección oeste, pero dada la gravedad de la emergencia, no era de su competencia cuestionar su decisión. El controlador enfatizó el hecho de que el avión estaba a solo 12 millas de la pista, unos 19 kilómetros. Aunque esto puede parecer una gran distancia, para una aeronave de esta envergadura, representaba menos de 5 minutos de tiempo de vuelo desde su posición actual. La tripulación volaba demasiado alto y rápido, y además, la pista tenía viento de cola. Si iban a aterrizar allí, necesitarían aumentar la distancia entre ellos y la pista. 1862, what is the distance you need to touch down? 12 miles final, we need for landing. Yeah, how many miles final, correction, how many miles track miles you need? Millas de pista es el sistema que utilizan los pilotos y controladores para referirse a la distancia real que recorrerá un avión en su aproximación a la pista, en lugar de limitarse a la distancia directa en línea recta. We need a 12 mile final for landing. Okay, right, heading 100, right, heading 100. Heading 100. El controlador ideó un plan para darle a la tripulación el tiempo y las millas de ruta adicionales necesarias para reducir la velocidad, descender y preparar la aeronave para la aproximación final. Redirigió al 747 hacia una trayectoria al este. La idea era que después girasen la aeronave 270 grados a la derecha, para alinearla con la pista 27 para el aterrizaje. El capitán bajó la potencia de los 2 motores que les quedaban, para reducir la velocidad del avión. Necesitaban alcanzar una velocidad específica para aterrizar el avión de manera segura, pero se encontraron con su siguiente problema. A medida que el avión se ralentizaba, requería más sustentación para mantenerse en el aire. Para generar esta sustentación, los pilotos necesitaban usar los flaps. Pero al seleccionar la primera posición de los flaps, encontraron un problema que hasta ese momento desconocían. Los flaps no funcionaban. 1862, just to be sure, your engines number 3 and 4 are out? Number 3 and 4 are out and we have problems with our flaps.
problem with the flaps. Roger. Heading 100, Delal 1862. Thank you, 1862. Sin poder utilizar los flaps de manera adecuada, los pilotos no podían reducir la velocidad del avión para el aterrizaje. Sumado a esto, tenían el viento en cola que ya enfrentaban y la pérdida de ambos motores del lado derecho. Las cosas se complicaban para ellos de regreso al aeropuerto. Cuando el avión estaba a 13 millas de la pista, unos 24 kilómetros, el controlador les indicó que realizasen un giro a la derecha para alinearse con la pista 27. Los pilotos continuaron el giro hacia el oeste, pero sin flaps. La velocidad del avión era mucho más alta de lo normal. Roger, 1862. Your speed is... Say again? Your speed? Speed is 260. Okay, you have around 3 miles to go to touchdown. Speed is all yours. You are clear to land runway 27. Clear to land 27. Como resultado, el giro fue menos cerrado de lo esperado, y pasaron por encima de la línea central de la pista. Su situación estaba empeorando rápidamente. No solo enfrentaban problemas significativos a bordo, sino que los problemas para controlar la aeronave eran tan graves que no podían alinear el avión con la pista del aterrizaje. Al percatarse de esto, el control de tráfico aéreo les indicó que giraran más a la derecha para realizar el sistema de aterrizaje por instrumentos. Hello, 1862. Right, heading 270, just on the localizer, cleared for approach. Right, 270. Los pilotos eran totalmente conscientes de que su aproximación no estaba saliendo según lo planeado. A solo 12 millas de distancia, 19 kilómetros, estaban muy cerca de la pista, pero lo que les esperaba era una tarea casi imposible. Aún volaban demasiado rápido, y al sur de la línea central de la pista. Necesitaban corregir su trayectoria. Estaban a muy pocos minutos de distancia de la pista, pero para llegar allí, los pilotos tenían grandes obstáculos en el camino. Esto se hizo más evidente cuando comenzaron a reducir la velocidad. Sin flaps para proporcionar sustentación a velocidades más bajas, los pilotos necesitaban aumentar el ángulo de ataque. Cuanto más inclinaran el avión hacia arriba, más sustentación generaría. Inclinar el morro hacia arriba era la única forma en que los pilotos podían volar a baja velocidad sin usar los flaps. Sin embargo, realizar esta maniobra tenía un efecto secundario negativo. Todo el flujo de aire que impactaba en la ahora expuesta superficie inferior del ala hacía que ésta se ralentizara. El capitán necesitaba encontrar un equilibrio perfecto. Debía reducir la velocidad del avión lo suficiente como para aterrizar, pero no tanto como para dejar de generar sustentación y provocar una caída. Si el único problema que enfrentaban los pilotos fueran los flaps, la solución sería relativamente sencilla. Podrían mantener una velocidad más alta, aumentando la potencia de los motores. Pero en este caso, esta solución no era viable, ya que los motores que les quedaban estaban en un solo lado del avión, lo cual solo haría que el avión girase. El capitán Fuchs sabía que necesitaría recurrir a toda su experiencia y tomar rápidas decisiones para lograr aterrizar el avión de forma segura, y aún así, podría no conseguirlo. A medida que la velocidad del avión disminuía, el timón y los alerones restantes recibían menos flujo de aire sobre sus superficies. Con menos flujo de aire, su capacidad para realizar su función se reducía, convirtiendo la situación en una batalla perdida. El vuelo 1862 volaba a baja altura sobre los poblados suburbios de Ámsterdam. A medida que el avión se ralentizaba, se inclinaba hacia arriba. Para mantenerlo en vuelo, el capitán Fuchs aumentó la potencia de los motores. Sin embargo, al aumentar la potencia, el avión giró hacia la derecha. El capitán tuvo que girar con fuerza los controles para volver a inclinar el avión hacia la izquierda. El avión todavía se encontraba a 8 millas, 13 kilómetros del aeropuerto. En ese momento, la velocidad del 747 había disminuido tanto que ya no podían contrarrestar la asimetría de la pérdida de los motores. El avión se desniveló súbitamente hacia la derecha, y el morro se inclinó bruscamente hacia abajo. El avión había entrado en pérdida. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó en la cabina. Too low, terrain. Ya no había nada más que la tripulación pudiera hacer. A las 6:35, el impacto fue devastador. El Boeing 747 se estrelló contra 2 edificios de apartamentos
situados en el corazón de Bijlmermeer. La explosión envolvió toda la zona en llamas, arrasando todo a su paso. En ese instante, una densa columna de humo era visible desde la torre de control emergiendo del lugar del accidente. El avión ya no aparecía en el radar. Los controladores comunicaron la última ubicación detectada del avión, y de inmediato se desplegó al personal de emergencia para identificar el punto exacto del siniestro. A bordo se encontraban los 3 miembros de la tripulación y un único pasajero. Todos ellos fallecieron en el impacto. No tardaron en surgir preguntas sobre cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud. ¿Cómo fue posible que 2 motores se desprendieran del ala? Cuando los investigadores recuperaron los 2 motores del fondo de un lago, descubrieron algo sorprendente. Los pernos que conectaban los pilones del motor al ala y al motor en sí habían cedido debido al estrés repetido y las vibraciones acumuladas en el metal. Durante cientos de vuelos habían causado la formación de grietas, que lentamente se hicieron más grandes. Este problema había ocurrido justo antes de que el vuelo 1862 partiera de Ámsterdam. Increíblemente, Boeing ya era consciente de este problema. En los 15 meses anteriores al accidente, los soportes de los motores de varios aviones operados por China Airlines, Evergreen y otros habían cedido en pleno vuelo, lo que resultó en 2 accidentes mortales y 1 grave. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido numerosas directivas sobre la idoneidad para volar en relación con este defecto, abordando varios problemas de fatiga en la estructura del pilón, incluyendo pernos fusibles, lengüetas y fijaciones. Sin embargo, se seguían descubriendo nuevas grietas y fallos con frecuencia, lo que generaba dudas sobre la resistencia de la estructura. Finalmente, Boeing se vio obligada a desarrollar un perno fusible de acero inoxidable, que ofrecía una vida útil significativamente mejorada en cuanto a fatiga y crecimiento de grietas. Afortunadamente, esta mejora ha solucionado fallos catastróficos como el del vuelo 1862. Lamentablemente, este cambio llegó demasiado tarde para las víctimas. Rindamos homenaje a las víctimas del vuelo 1862 y a todos aquellos que contribuyeron en mejorar la seguridad aérea. En una noche oscura, a varios kilómetros de altitud sobre el Océano Índico, se declara un incendio a bordo de un Boeing 747. 140 pasajeros aterrorizados se abalanzan a la parte delantera de la aeronave, en un intento desesperado por escapar del sofocante humo. Los pilotos pusieron la aeronave en un espeluznante descenso en picado, luchando desesperadamente por poner el avión en tierra. ¿Podrán llegar a tiempo hasta una pequeña isla en medio del océano? ¿O las llamas acabarán con sus posibilidades? Esta es la terrible historia del vuelo 295 de South African Airways, una historia con un giro desconcertante. 27 de noviembre de 1987, 140 pasajeros y 19 tripulantes embarcaron en un Boeing 747 de South African Airways en Taipei, Taiwán. Se dirigían a Johannesburgo en Sudáfrica con escala en la isla Mauricio. Se trataba de un viaje largo, con un tiempo de vuelo de 10 horas. A día de hoy la verdadera historia del vuelo 295 sigue rodeada de misterio y claves conspiratorias. Existe mucha polémica sobre lo que ocurrió a bordo del avión, y eso es porque desde el principio este no fue un vuelo ordinario. Vamos a intentar reconstruir lo que ocurrió en el vuelo 295, basándonos en 3 piezas clave. La historia comienza en Taipei, cuando los pasajeros embarcaron y la mercancía fue cargada en el avión. South African Airways utilizaba una versión del 747, conocida como Combi, ya que combinaba pasajeros y mercancías en la misma aeronave. Los 2 tercios delanteros del enorme avión se utilizaban para transportar pasajeros, mientras que el tercio trasero se utilizaba para la carga. La mayoría de los pasajeros eran sudafricanos que regresaban a casa, aunque también había muchos japoneses y taiwaneses a bordo, así como algunos pasajeros de Europa y Australia. En la cabina había una tripulación muy experimentada. El capitán del vuelo 297 era David Jacobus Uys, un antiguo piloto de las Fuerzas Aéreas de 49 años, con casi 14.000 horas de experiencia de vuelo, de las cuales casi 4.000 fueron en el Boeing 747. En cuestión de horas se encontraría cara a cara con una de sus peores pesadillas. A su derecha, su primer oficial David Atwell, de 36 años,
Tenía más de 7.000 horas de experiencia total de vuelo, y al igual que el capitán, unas 4.000 de ellas en el 747. Detrás de los dos pilotos estaba el ingeniero de vuelo Giuseppe Joe Bellagarda, de 45 años, que también tenía miles de horas de vuelo en el 747. Esa noche sería el primero en descubrir la verdadera naturaleza de la emergencia. Dada la duración de este vuelo, había otros 2 tripulantes de combate en la cabina listos para tomar el relevo durante el largo crucero del avión sobre el océano. Se trataba del primer oficial de relevo Jeffrey Birchall, de 37 años, con casi 9.000 horas de experiencia, 4.500 en el Boeing 747, y el ingeniero de vuelo de relevo, Alan Daniel, de 34 años, con 1.600 horas y 230 en el 747. Todo parecía normal mientras la tripulación preparaba el avión para la salida en una de las rutas más largas de la aerolínea. Pero si hay algo a tener en cuenta en este incidente, es que algo fue realmente mal. Volveremos para explicarlo dentro de un momento. A las 10:15 de la noche, el 747 se alejó de la puerta de embarque del aeropuerto de Taipei. Los pasajeros se acomodaron para el largo viaje, mientras los pilotos empezaban a preparar el avión para el despegue. La ruta a Mauricio sería inusual. En la década de los 80, Sudáfrica era un territorio liderado por un gobierno racista extremista. Por ello, muchos países le habían prohibido volar en su espacio aéreo. Los vuelos procedentes de Europa tenían que bordear todo el continente africano para llegar a Sudáfrica. Y esta noche el vuelo 295 no iba a ser diferente. Primero tendría que volar hacia el sur, sobre el mar de China Meridional, evitando el sudeste asiático antes de bordear la costa vietnamita. Y finalmente, girar hacia el suroeste para dirigirse a Mauricio. Estas restricciones constituirían una parte crucial de uno de los escenarios que exploraremos en breve. A las 10:25 hora local, el vuelo 295 tomó la pista de Taipei y despegó. El capitán hizo girar la aeronave hacia el sur e inició el largo viaje hacia Mauricio. Una media hora después, el avión alcanzó su velocidad de crucero sobre el mar de China Meridional. Los pilotos continuaron hacia el sur por la ruta prevista, realizando los informes rutinarios de posición a los controladores aéreos de Hong Kong, Bangkok y Kuala Lumpur. Hasta ahora todo iba según lo previsto. Unos 90 minutos después del despegue, los pilotos hicieron una llamada de rutina a una estación de radio operada por South African Airways en Johannesburgo, conocida como SUR. Era atendida a las 24 horas por un operador de radio empleado por South African Airways. El propósito de SUR era permitir a la aerolínea hacer un seguimiento de su flota de aviones en todo el mundo y hacer frente a cualquier problema que surgiera. Se consideraba un servicio importante en un momento en que la situación política del país hacía muy difícil operar internacionalmente. Pero esa noche, algo inusual sucedería en SUR. De hecho, allanaría el camino para una interpretación siniestra de los acontecimientos que estamos a punto de ver desarrollarse. Mientras los pilotos charlaban en la cabina de mando, el servicio de bar recorrió la cabina de pasajeros, seguido del servicio de cena. En los vuelos de largo recorrido a última hora de la tarde, se sirve la cena y las bebidas, y luego los pasajeros duermen hasta que el avión llega a su destino. Lógicamente, los pilotos no pudieron disfrutar de lo que ofrecía el servicio de bebidas, pero cuando llegó el servicio de cena se les sirvió la comida de la cabina. Aunque después de tantos años con las mismas comidas, los pilotos se quejaban entre ellos mientras comían. Esta discusión sobre la cena tuvo lugar ya que la grabadora de voz de la cabina contiene varios minutos de la misma. ¿Por qué se habla de la cena en la grabadora de voz de la cabina? La cena tuvo lugar al inicio del vuelo, horas antes de que el avión acabara declarando una emergencia al control de tráfico aéreo de Mauricio. Aquí entra en juego la primera de las 3 piezas que hemos mencionado antes. Escuchemos el audio de la grabadora de voz de la cabina. Esto revela el momento en que la calma de la cabina es interrumpida por la primera señal de problemas. Los pilotos del vuelo 295 se pusieron manos a la obra revisando las listas de comprobación,
e intentando determinar la naturaleza y el origen del fuego para extinguirlo. En cuestión de segundos, el alcance del incendio se estaba volviendo evidente. Los interruptores estaban saltando. El ingeniero de vuelo mencionó que estaban saltando porque el fuego estaba quemando los cables eléctricos a los que estaban conectados. Esto se estaba convirtiendo en una situación muy grave. Los indicadores de la cabina anunciaban que el fuego se había declarado en la zona de carga de la cubierta principal, justo detrás de los pasajeros. Tenían que extinguirlo, y rápido. Si tenían alguna posibilidad de aterrizar con vida, tenían que actuar ya. Pero después de activar varios interruptores, el fuego se hizo cargo de los cables de la propia grabadora de voz de la cabina de mandos. Este fue el último audio captado por la grabadora de voz, mientras el fuego quemaba el cableado que le suministraba energía. A partir de este momento, nos quedamos a ciegas en nuestra investigación, pero podemos barajar dos posibles escenarios. Lo primero es ubicar dónde estaba el vuelo 295 cuando la grabadora de voz de la cabina se apagó. ¿Estaba en pleno océano cerca de Sudáfrica o aún en Asia? Para resolverlo, tenemos que echar un vistazo a las 3 piezas del rompecabezas antes mencionadas. Lo que estás a punto de escuchar es la grabación de la conversación entre el capitán y un controlador aéreo en Mauricio. La grabación anterior era el audio interno de la cabina de mando, pero este nuevo audio procede de una grabación desde la torre de control en Mauricio. Mauritius, Springbok 295. Springbok 295, Mauritius, good morning, go ahead. Good morning, we have a smoke problem and we're doing emergency descent to level 140. Confirm you wish to descend to flight level 140? Yeah, we have already commenced due to a smoke problem in the airplane. Roger, you are clear to descend, you need lead to flight level 140. Roger, we're on the pre-send. If you can alert the fire up, Do you request a full emergency? Okay, talk you all. Springbok 295, please, on. Sorry, go ahead. Do you request a full emergency, please, a full emergency? Affirmative, that's Charlie. Roger, I declare a full emergency, Roger. Thank you. Los pilotos estaban ahora a unas 200 millas de Mauricio descendiendo rápidamente a 14.000 pies. El audio de la torre de control debería resolverlo ciertamente. Muestra que el avión había recorrido todo el camino a través del océano hasta Mauricio antes de que comenzara el fuego. Lo que debió de pasar es que la grabadora de voz de la cabina grabó el inicio del fuego a unas 200 millas de Mauricio y entonces el fuego cortó el suministro de energía de la grabadora. Y poco después, los pilotos comenzaron a descender y contactaron con el control de tráfico aéreo de Mauricio. Todo encaja excepto el tema de la conversación sobre la cena. Los pilotos no cenaron justo antes de comenzar el descenso, y sin embargo, parece que el fuego comenzó justo cuando estaban cenando. Tenemos dos posibilidades. La conversación de la cena, que contiene el inicio del fuego, fue cerca de Asia, pero la grabación de control de tráfico aéreo pone el fuego cerca de Mauricio. ¿Cuál de ambas podría ser? Parece obvio que el fuego debió estallar cerca de Mauricio. Los pilotos declararon la emergencia a los controladores de Mauricio, y no a los controladores en Tailandia o Malasia. El capitán y su tripulación eran conscientes de que un incendio a bordo les obligaba a desviarse inmediatamente al aeropuerto más cercano. Normalmente, una vez que comienza un incendio, los pilotos tienen menos de 20 minutos para aterrizar el avión, antes de que las llamas lo consuman por completo, por lo que es lógico pensar que el incendio se produjo cerca de Mauricio. Si el fuego se hubiera declarado cerca de Asia, el avión hubiera intentado desviarse a Tailandia o Malasia. Al menos es lo lógico. Pero si recuerdas, al principio mencionamos el puesto de radio llamado Sur, operado por South African Airways en Johannesburgo, que funciona las 24 horas del día y se mantiene en contacto con todos los aviones de la aerolínea en todo el mundo. Estas conversaciones se graban en cinta. Las grabadoras funcionan todo el día, recogiendo todo lo que se dice entre la emisora y los pilotos. Quizá podamos utilizar esta cinta para encontrar respuestas a estas inconsistencias que hemos visto hasta ahora. Quizá nos resuelva dónde estaba el avión cuando comenzó el incendio. Pero el problema es que la cinta de esta noche desapareció. Las demás noches están almacenadas a salvo en Sur,
Pero la cinta que cubre el periodo crítico en el que el vuelo 295 habría estado en contacto con Sur ha desaparecido. ¿Por qué puede haber desaparecido esta prueba crucial? ¿Es solo una desafortunada coincidencia? ¿O hay algo en esa cinta que South African Airways no quiere que el mundo sepa? Pero la propia ausencia de la cinta es en sí una prueba, y esa prueba nos señala un escenario inquietante que no implica un incendio, sino dos. En 1987, Sudáfrica estaba inmersa en una violenta guerra contra su vecino Angola. Para librar esta guerra, necesitaba grandes suministros de armamento y equipamiento, pero Sudáfrica estaba sometida a un embargo de armas que dificultaba enormemente el acceso de los militares a las armas y equipos que necesitaban. Para solucionarlo, el gobierno del país hizo lo impensable. Utilizó aviones de pasajeros para transportar armas de guerra. En concreto, contrató a fabricantes de equipos y armas militares para que le suministraran misiles, productos químicos y otras armas, que cargaban a bordo de aviones de pasajeros operados por South African Airways. Varios altos cargos de la aerolínea habían sido contratados por Armscor, una empresa de fabricación de armas en Filipinas. Estaban encantados de utilizar la aerolínea para transportar estas mercancías. Muchos pilotos que volaban para South African Airways eran conscientes de que esto estaba ocurriendo y se sentían incómodos con esa práctica. De hecho, en entrevistas realizadas tras el incidente del vuelo 295, la propia esposa del capitán David Jacobus Uys recordó que en muchas ocasiones su marido había expresado su preocupación por verse obligado a autorizar el transporte de una carga que, en su opinión, no era segura. Es importante destacar que South African Airways estaba infringiendo gravemente el derecho internacional. Si se hubiera descubierto que transportaba armas de guerra en aviones de pasajeros, la aerolínea estaría acabada para siempre. Volvamos a la tercera pieza del rompecabezas, la cinta de Sur desaparecida. Imaginemos lo siguiente. Es medianoche y el vuelo 295 de South African Airways sobrevuela el mar de China Meridional. Mientras los pilotos charlan entre ellos, suena una alarma en la cabina del compartimento de carga. Justo detrás de los pasajeros ha empezado a salir humo de uno de los palés. Los pilotos comienzan a ocuparse del problema, repasando las listas de comprobación para apagar el fuego. El capitán sabe que este incendio podría haber sido provocado por armamento introducido ilegalmente por South African Airways. También sabe que si declara una emergencia al control de tráfico aéreo y llega a un aeropuerto cercano, su avión será inspeccionado al aterrizar, y sabe que si en la inspección localizan las armas ilegales, la aerolínea está acabada, ya que Sudáfrica perdería su aerolínea nacional y él perdería su trabajo. Mientras los pilotos repasan la lista de comprobación e intentan extinguir las llamas, el capitán tiene que tomar una decisión. ¿Puede apagar el fuego? ¿Debe continuar hacia Mauricio o aterrizar inmediatamente? Imaginemos el siguiente escenario. El piloto llama a la Radio Sur en Johannesburgo y pide orientación a la compañía aérea. El operador de radio consulta con los altos cargos de la compañía, que ordenan al capitán apagar el incendio y continuar hasta Mauricio. Saben que si el vuelo 295 declara una emergencia y aterriza, se acabó el juego para la aerolínea. Los pilotos consiguen extinguir el incendio y continuar hacia Mauricio, donde unas horas más tarde el fuego se reactiva y se produce el desastre. Supongamos por un momento que este escenario es el que tuvo lugar. Seguramente, en esos momentos cruciales donde se declaró el primer incendio, el deseo del capitán de salvar su propia vida y la de sus pasajeros pesaría más que cualquier consideración de tipo política o profesional. ¿Realmente arriesgaría su propia vida y las de más de 140 personas solo para salvar su trabajo y la aerolínea de su país? Sin las cintas de Sur, probablemente nunca sabremos qué sucedió exactamente. El operador de radio de guardia de esa noche ha mantenido hasta el día de hoy que después de alguna comunicación rutinaria poco después de que el vuelo saliera de Taipei, permaneció sin contacto con el vuelo durante el resto de la noche. Sin embargo, otros dicen que habría sido muy inusual que un vuelo permaneciera sin contacto durante un periodo de tiempo tan largo, y por eso las cintas de Sur desaparecidas son tan importantes. Sin ellas, no podemos saber si el vuelo 295 recibió órdenes de apagar el fuego y continuar el viaje, para que el fuego se reactivara al acercarse a Mauricio, y esta vez derribando el avión. Lo que tenemos claro es que había un incendio cuando el vuelo se acercaba a Mauricio, en el compartimento de carga justo detrás de los pasajeros. El palet delantero derecho estaba envuelto en llamas. Cuando los pilotos pusieron el avión en un descenso pronunciado, los pasajeros corrieron a la parte delantera del avión para escapar del calor y el humo que tenían detrás. Un auxiliar de vuelo corrió al compartimento de carga para extinguir las llamas, pero se le cayó el extintor sin llegar a descargarlo. Como el fuego era demasiado grande para dominarlo, los pilotos apagaron el sistema de ventilación,
para intentar evitar la propagación de humo y gases tóxicos por toda la cabina. Como el fuego era demasiado grande para dominarlo, los pilotos apagaron el sistema de ventilación, para intentar evitar la propagación de humo y gases tóxicos por la cabina. Pero dada la intensidad del incendio y la enorme cantidad de humo que producía, detener el sistema de ventilación no tuvo casi ningún efecto. Varios pasajeros murieron como consecuencia de la intoxicación por monóxido de carbono según el humo se extendía por todo el avión. Al no conseguir contener la propagación del fuego, este comenzó a arder a través del cableado en el techo del avión, inutilizando uno a uno los instrumentos de la cabina del piloto, mientras trataban desesperadamente de coordinar su aterrizaje con el control de tráfico aéreo de Mauricio. Aún se encontraban a más de 150 millas del aeropuerto, y el tiempo se agotaba. A medida que el humo se acumulaba en el interior de la cabina, los pilotos llegaron a un punto de la lista de comprobación de fuego y humo que les exigía hacer algo. Algo impensable en un avión de pasajeros. Tuvieron que abrir la puerta en pleno vuelo, con el avión todavía a miles de metros sobre el agua. Una azafata corrió hacia la puerta delantera de la cabina y la abrió de un tirón. Fuera solo había oscuridad y vientos de casi 400 kilómetros por hora. A pesar del alivio que esto supuso para los pasajeros en cuanto al humo, no sirvió de nada para detener el fuego, que continuó quemando los sistemas críticos de la aeronave. El ruido en la cabina era tremendo debido al aire que corría a través de ella, y los pilotos tenían que gritar para escucharse unos a otros. En la oscuridad de la noche y con sus instrumentos fallando, se hacía cada vez más difícil saber lo que pasaba. Los pilotos lucharon todo lo que pudieron, pero era una batalla perdida. El fuego había empezado a debilitar la estructura del avión y todavía estaba a más de 100 millas del aeropuerto. El vuelo 295 se partió en dos en el aire. El avión impactó contra el agua en 3 pedazos y se hundió en las profundidades del océano. No hubo supervivientes. ¿Qué causó el incendio? ¿Qué se transportaba en el palet delantero derecho del compartimento de carga? La investigación oficial examinó partes de los restos del avión que fueron extraídas del fondo del océano, pero no pudieron determinar la causa del incendio. Los expertos pudieron determinar que el fuego ardió a más de 1000 grados centígrados, lo que sugiere que a bordo debía de haber materiales altamente combustibles. ¿Qué pasó con el documento de carga del vuelo que se generó en Taipei? Este fue destruido poco después del accidente. No obstante, otra versión del mismo apareció en el transcurso de la investigación, y en él aparecían una serie de componentes informáticos en la plataforma delantera derecha, donde se inició el incendio. Estos componentes incluían baterías de litio, que son conocidas por ser inflamables. Esta no sería la primera ni la última vez que la explosión de baterías derriban un avión de pasajeros. Pero el tipo de baterías transportadas en este vuelo fueron examinadas por algunos investigadores y dijeron que eran demasiado pequeñas para causar tal incendio, e independientemente de eso, no eran conocidas por combustión espontánea. Algunos expertos en incendios que examinaron los restos del avión llegaron a la conclusión de que la intensidad del incendio era tal que la fuente de ignición debía tener su propio suministro de oxígeno. Nada de lo que figuraba en el informe de carga se ajustaba a esta premisa. Pero no sería la primera vez que South African Airways introducía mercancías peligrosas a bordo de sus aviones, sin incluirlas en el informe de carga. Las teorías de la conspiración sobre el verdadero contenido del compartimiento de carga abundan hasta el día de hoy. ¿Qué piensas sobre lo que podría haber sucedido en este vuelo? Déjame saber tus opiniones en la sección de comentarios.